Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya también a los online. Bueno, vamos a contar hoy un poquito sobre Shivananda porque es muy lindo escuchar las historias de alguien que nació en este día, ¿no? Y conocer un poquito de lo que nos tiene que enseñar. Primero, porque es tan importante escuchar las historias de los personajes más que inclusive las obras, más que los escritos y todo lo que escribieron. No es para que no lean a Shivananda, sino para que sepamos por qué es tan importante. Y es porque los verdaderos gurús, porque ahora pues uno ya se puede poner el nombre guru y ya como apellido, no te lo puedes cambiar inclusive. Voy a la notaría y ya soy Diana Gurú de la Fuente López Sánchez Mosquera. Entonces, para diferenciar el gurú de apellido a gurú realmente en la práctica, hay que ver su vida. Y realmente en la vida de la persona de quien nos está enseñando encontramos realmente las enseñanzas. ¿Sí? Existía hace mucho tiempo esta sensación del guru Guka, era como guru Goku o algo así, no me acuerdo muy bien cómo es, pero el caso es de que tú vives con el gurú y realmente ahí aprendes el oficio. Entonces en muchas historias se cuenta cómo para ser carpintero, el joven carpintero o la joven carpintera iba de ayudante y prácticamente vivía internado en un ashram de carpinteros, ¿sí? Con su guru, fuera la labor que fuera a hacer, ¿sí? Si era carpintería o si era también otra en la cocina o en cualquier arte. El guru y su discípulo vivían juntos, no hay separación. Y el guru aprende constantemente de su discípulo y el discípulo también de su guru. Es algo cíclico, es algo que es una co-creación y no viene solo de arriba mandando a abajo. Entonces Shivananda esto lo tenía muy claro innatamente y él decía que él prefería la práctica antes de ponerse en el púlpito, que sería como estoy yo acá, como en una cosita alta, enseñando, como que él dice, la teoría no nos sirve, esa teoría que te enseña solamente el escuchar y las escrituras es muy, muy importante, pero más importante que eso es la práctica. Sí, entonces él escribió, una onza de práctica vale más que toneladas y toneladas de teoría. Pero como a él le gusta todo lo cíclico, ¿no? Todo lo que se integra, decía también por allá, más bien ya un poquito más recogido, pero para lograr esa onza de práctica, ¿qué necesitas? Toneladas y toneladas y mínimo esta vida de teoría, porque necesitamos conocimiento. Pero no nos sirve ir por ese conocimiento por el conocimiento, sino para llevarlo a la práctica. Si tú te quedas con ese conocimiento, no estás haciendo nada porque eso no es para ti. Todo lo que tú estás aprendiendo es para dar. Entonces, todo lo que tú aprendas lo tienes es que practicar, ni siquiera enseñar. Él no decía enseñar. En un inicio, él lo que sentía era voy a llevarlo a la práctica. Entonces, él era una persona muy práctica. Él fue médico y nace en una familia de personas, pues su familia era bastante espiritual, entonces él se cría desde pequeño con este ambiente espiritual y se cuenta que desde chiquito está mucho siempre al servicio. Siento que es el típico niño de ¿qué hay que hacer? Bueno, barro, ¿qué hay que hacer? Lavo los platos, los rompe, pero no pasa nada. Bueno, ¿no? Como que siempre está ayudando en la casa. Y pues le va muy bien en los estudios, es muy juicioso, como aquí varios compañeros, estoy mirando una muy linda, muy juicioso, muy dedicado. Y entonces él logra pues su carrera muy rápido de médico y bueno, va como buen hijo, sale de su casa, va, ejerce su profesión, se va a Malasia. Y entonces allí pues las personas estaban viviendo en condiciones muy difíciles y él atendía como médico, era director de un hospital y las personas que llegaban, él las atendía con todo el amor del mundo
los medicaba, los curaba, bueno, ejercía su profesión desde las herramientas que en ese momento tenía. Y recalcar que en ese momento no era Swami Shivananda, sino que todavía no se había iniciado, ¿sí? Y su nombre es un poco gracioso, es Kupuswami. Suena muy tierno, Kupuswami, Kupuswami, así se llamaba, ¿sí? Antes de ser Swami Shivananda. Entonces Kupuswami se dedicaba a su servicio de médico y se daba cuenta de que cuando él atendía a un paciente y parecía estar mejor y el paciente se iba y luego volvía. Y esto era frustrante, ¿no? Es como ver el samsara constantemente. Se cura y luego vuelve, se cura y vuelve, se cura, vuelve. ¿Pero por qué vuelve? Quizá un médico diga, me conviene, ¿no? Qué chévere, porque si vuelve, pues puedo yo continuar con mi profesión, ¿no? Cada vez que vuelve me paga, pues qué chévere. Quizás uno lo ve como actualmente algunas personitas, algunas porque no son muchas, yo creo que son muy pocas, lo ven así. Entonces él decía, no basta solo con el cuerpo físico, no basta solo con intervenir y con procurar la salud del cuerpo, hay que empezar con algo más. Entonces, sin él saberlo, con una intuición innata que tenía de su ser, él ya era bastante espiritual, empezó a abordar entonces el campo mental de la persona, tratándolo respecto al cuerpo de la misma manera. Tanto cuerpo como mente se enferman y hay que limpiarlos. Como estamos en un conocimiento que él ya traía de la India, es muy evidente la influencia de la Ayurveda, entonces él de por sí ya era un médico ayurvédico. Ayer vimos cuáles eran las cualidades de un médico ayurvédico. El primero es el servicio de Karma Yoga, ¿no? Él, muchos pacientes que atendía era gratuitamente, y como él era un médico respetado y pues ganaba igualmente de ese hospital general un salario, él se sentía en la capacidad de ayudar. Entonces, cuando venía alguien, antes él le daba dinero a aquel que venía a buscarle para que vaya y compre tal cosa que le va a curar. ¿Sí? Estaba allí como realmente al servicio de. Entonces, se da cuenta que no basta solo recetar y solo el cuerpo, y entonces también empieza a recetar. ¿Qué creen que podría recetar un swami que todavía no sabe qué es swami? Empezó a recetar prácticas espirituales en la conversación con sus pacientes. Entonces, ofició también de psicólogo, supongo, en su tiempo, y también recetaba mantras. Entonces, imagínate yendo a donde el Swami Shivananda, como con un dolor de estómago, y tú esperas que te mande simplemente una fórmula, y cuando lees dice el mantra, ¿no? Como, sí, te vas a tomar esto, pero también vas a hacer esto, y también vas a cantar esto, y vas a hacer esto y esto y esto. Él empezó también a practicar entonces esta medicina del alma. Y aún así era frustrante porque todavía, aunque fuera mente y cuerpo, no se lograba realmente que el paciente estuviera por entero bien. Entonces es allí cuando vamos al tema de lo que está más allá del cuerpo y la mente, que es lo que realmente cura a la persona, la experiencia del yoga, que hablábamos ayer. Entonces, en su frustración, él pues estaba joven, dice, bueno, yo me quito mi bata de médico, me la envuelvo aquí en la cintura y me voy a los Himalayas, me voy al Ganges, me voy, entre comillas, de renuncia, ¿sí? Él decide empezar su etapa y su camino espiritual, y creo que esto ya lo hace como a los 36 años, más o menos como en esta época, después de haber pasado muchas pruebas, después de haber pasado por muchos intentos de lograr la felicidad en las demás personas. Que no se me olvide nada. Bueno, ya llega la etapa de él en su vida como monje renunciante. Entonces él dice, bueno, por más de que yo pueda seguir accediendo a un dinero, a una profesión, no me satisface, siento que por ahí no es, porque si bien yo estoy bien, pero lo que estoy viendo no está bien. Y él no tenía separación, él no podía, era muy compasivo, demasiado compasivo. Entonces, lo que hace es crear y fundar la Sociedad de la Vida Divina,
¿sí? Y cuando él funda esto, entonces ya empieza a practicar lo que en un futuro él enseñaría, pero sin sentir de que lo va a, simplemente a enseñar y solo enseñar, sino que es una práctica que se hace interna en ese lugar. Entonces, este concepto de ashram, ¿no? Un ashram en donde se practican estos conceptos. O intentamos, nos equivocamos, pero en la práctica, en la prueba y en el error, uno va encontrando qué significa amor, qué significa yoga, qué significa unión, qué significa sadhana, que es la práctica todos los días de hacer tu práctica espiritual. Es un lugar para practicar. Y es muy curioso porque se supone el camino del Jnana Yoga, tú no lo puedes atravesar solo, ¿no? No puedes simplemente tú mismo por tu intelecto llegar a los conocimientos profundos. Y él en sí, pues iba un poco de su intuición, él no tenía claro que iba a terminar en un ashram, que él mismo iba a ser, pues iban a tener una foto de él en Colombia, él no sabía todas esas cosas. Él simplemente existía, él simplemente hacía. La herramienta que tuviera, lo que hubiera aprendido, lo practicaba y lo ejercía inmediatamente, desde la práctica. Entonces, cuando él, como médico, cuando todavía es Kupuswami, está ayudando a un paciente, este paciente justo era pues un sabio que tenía unos textos muy lindos y lo único que tenía para darle como gratitud eran toda la filosofía del Vedanta. Él como médico simplemente recibe ese conocimiento del Vedanta que le dan de gesto de agradecimiento por curar a un sabio, y entonces él empieza como a decir, bueno, esto está como chévere, me gusta, me gusta, y es ahí cuando entonces comienza ese camino y se encuentra un día que está meditando en el Ganges a su guru, Vishwananda. Entonces va pasando Vishwananda, casualmente porque iba de peregrinaje hacia los Himalayas, que es también un gurú muy nombrado y reconocido. Entonces este gurú lo ve a Shivananda meditando en el Ganges y bueno, se le acerca, hablan, pero se dice que lo primero que hubo entre ellos fue la mirada. Entonces, en la mirada constante, como alma a alma reconociéndose, ellos tuvieron como esa cercanía, porque pasaron muy poco tiempo juntos. Y luego ya están estas experiencias que ya se salen un poco de la teoría y la práctica y que van al misticismo. Y es que este Swami nota que Kupuswami tiene ya de por sí es un Swami, pero solo tiene que recordarlo, entonces como que no se le hace un gesto, lo toca, y Kupuswami, como que él recuerda todo lo que ya había practicado antes en anteriores vidas y pues recuerda toda esa, entre comillas, información, todo ese conocimiento y lo encuerpa. Entonces solamente ese contacto tienen. Este Swami peregrino le dice que él va a ir a los Himalayas, que si lo quiere acompañar. Y acá es muy lindo esto que pasa, porque Swami Shivananda, que es iniciado en ese momento, dice, no, mi misión está aquí, no puedo ir yo a meditar a los Himalayas, aunque me gustaría, porque siento que aquí hace falta llevar la práctica. Entonces él se queda allí y va a Rishikesh, ¿sí? Porque en Rishikesh él siente que hay como una fuerte energía de aprendizaje y de enseñanza. Y cuando se queda en Rishikesh, él empieza a hacer primero austeridades. Entonces él empieza en un proceso de limpieza, porque no podemos pretender curar algo si no limpiamos primero, ¿no? No hay ninguna medicina que tú incorpores al mismo cuerpo, a las mismas condiciones físicas que nos enfermaron. Entonces él primero hace una limpieza, hace austeridades, está en una caverna, en una cueva. Yo creo que al menos tenía un cojín, pero no sé, no sé, ni idea de cómo fueran sus condiciones. Y muchas personas empezaban a preguntarse, este sujeto que está ahí meditando, tan austero, tan amable, y empezaban simplemente a quedarse al lado. Él no iba a buscar seguidores, no buscaba likes, no buscaba nada de ello,
sino simplemente las personas por curiosidad pues empezaban a verlo. Si yo hubiera estado al lado también, hubiera estado ahí como chuzándolo con un palito, a ver qué pasa, si se mueve, si no se mueve, si se enoja, si no se enoja. Y él empezó a enseñar simplemente con su propia práctica, desde la práctica, desde el ejemplo. Cuando sale de este lapsus de meditación, entonces empieza a probar diferentes tipos de yoga, porque en ese tiempo hay muchas controversias respecto a él. ¿Por qué? Porque primero estamos en la India británica, ¿no? La invasión británica está presente en la India en ese momento no es libre. Él es coetáneo de Gandhi, ¿sí? Y mientras Gandhi está haciendo su revolución pacífica, él está también haciendo su revolución, entre comillas, espiritual e intelectual, de cómo se está interpretando la espiritualidad en la India también. Entonces, era común en ese tiempo de que el Swami simplemente se quedara en un lugar también meditando, quieto, con cara muy de sabio, con la barbita, con el, no sé cómo se llama, el turbante. Y él no, si hacía calor, entonces él se ponía, no sé, un chorcito, iba al sol, le encantaba bailar, le encantaba cantar los kirtan. Y también ahí había una separación del yoga. Entonces están los devotos, los que solamente se la pasan cantando, y entonces los que eran más de manera intelectual, pues critican, ¿no? No están haciendo nada, mira que se la pasan cantando. ¿Cómo van a lograr la realización? ¿Cómo creen que se van a iluminar si se la pasan todo el día cantando? Y los que se la pasaban cantando, al mismo tiempo cuestionaban a los que se la pasaban haciendo cosas, los karma yogas, ¿no? Los, ¿qué están haciendo, no? Como no vienen a cantar, no se la pasan estudiando. Por ejemplo, Gandhi es un gran karma yoga. ¿Ven la importancia del karma yoga? Gandhi, si no hubiera sido karma yoga, no, pues la India ahora, no sé, o sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué ejemplo hubiéramos tenido? Y esto es hace poco tiempo, realmente esto no nos están contando algo de hace 5.000 años, que existen historias de 5.000 años, sino hace 100 años, apenas 150 más o menos, no mucho, fue hace muy poquito. Tenemos el ejemplo de estas personas. Entonces, el Swami hacía controversia porque cuando veía un lugar donde estaban muy estudiosos, entonces él empezaba a animar a que hicieran kirtan y cantos y bailes, y ver a un Swami de su estatura, porque él era muy corpulento, era muy alto, y normalmente el contexto en la India son más flaquitos, delgados, y él pues sobresalía porque era realmente muy grande demasiado. Y cuando iba donde estaban los que estaban cantando todo el tiempo, entonces también era como, hey, no caigamos en el fanatismo, porque él se daba cuenta de eso. Están cayendo por un lado en el fanatismo, están cayendo por el otro lado en un ego también espiritual de solo me quedo quieto, meditando. Y él decía, si nuestra misión en la vida fuera quedarnos quietos al lado de un río, las piedras ya se hubieran iluminado. Yo le agregaría inclusive la piedra ahí quieta en el río se va desgastando con el agua y el sol la erosiona. Hay algo más, esa meditación no es para quedarte ahí quieto, hay que integrar. Es ahí cuando entonces él hace el yoga de síntesis y él como médico, siento yo, simplemente está haciendo una fórmula, ¿sí? Está tomando aquí y acá y está combinando, yo siento que está extrapolando sus conocimientos de médico a crear esta medicina que es, hey, unámonos. Y entonces en su ashram, después que se crea, alrededor de él, empiezan a practicar las 4 sendas del yoga. Y muchas personas, que en ese momento eran alrededor de 300 personas que asistían a ese ashram, imagínense, en este tenemos 30 personas, empezaban a practicar allí estas sendas integradas. ¿Fue difícil? Sí. ¿Se frustró a veces? Yo creo que sí, porque a veces él también podía observar como en la comida habían 300 personas y luego cuando iban al satsang solo habían 3. Entonces no fue fácil, pero él tenía claro lo que venía a ser. Y esa claridad la consiguió después de las austeridades, después de practicar él mismo lo que después se enseñaría. Existe lo que se llaman darshans, que son claridades que te llegan cuando tú estás realmente
en un estado tranquilo, cuando practicas constantemente tu sadhana personal, en vez de decir cuando practicas yoga, cuando practicas tu sadhana. Sadhana es el conjunto de todas las sendas, de tú todo el día haciendo cada cosita que tú sientes que es el yoga. Y entonces él, después de haber practicado mucho estas austeridades, siente esa claridad. Viene a él el darshan, ¿sí? Se dice que inclusive el mismo Krishna se le presenta mentalmente, y es esta energía de Krishna la que él siente y recolecta del amor incondicional, y dice, el amor es el que cura, ¿no? Como la canción que cantaba ayer Artemisa, no la veo acá, pero que es muy hermosa, el amor es lo que cura. Entonces él decía, la manera en que yo amo es el servicio, es la manera en que yo sé amar. Entonces para mí el servicio es la manera más fácil, práctica de amar. Es la verdadera cura de todo. Y cuando ya está en su ashram, entonces empiezan a venir muchas personas a escuchar esto, esta práctica, ¿no? Este constante practicismo que también fue muy criticado en su tiempo. Él fue demasiado criticado, demasiado, porque él era un swami rebelde. Hacía todo lo que en otros swamis no se debería considerar que hiciera un swami. Y él lo hacía. De hecho, inclusive si alguien decía, esto no lo hace un swami, él pues lo hacía, porque él decía, yo no soy nadie, yo soy simplemente, yo soy, ¿no? Si tengo calor, pues me quito la túnica. Y un día pasó que si tengo frío, entonces me voy a poner un abrigo que me mantenga muy calientito. Él tenía un abrigo que era justamente el ropaje que utilizaban los británicos. Gandhi, por su lado, estaba pues con esto de todo lo que represente el imperio británico, no lo vamos a querer. Entonces, ropas y esto no lo queremos. Vamos a hacer nuestra propia ropa, sal y algodón, ¿no? Como símbolo. Y pues Swami Shivananda, que amaba, y yo creo que todavía ama a Gandhi, respetaba bastante esto. Pero él también pues como que un poquito le daba igual, porque un día tuvo mucho frío y se puso uno de esos atuendos que alguien le había regalado también de agradecimiento. Y claramente en este momento que hay mucha tensión en la India, ver a un swami y ver que el mismo swami está vestido como un británico, y aparte que el swami es gigante, es un hombre así gigante, pues claro, lo criticaron. Hey, ¿es que acaso estás en contra de la India? ¿Qué pasa? Y entonces él responde, pues es que hacía mucho frío, y pues me habían regalado esto, estaba en mi armario, pues me lo puse. ¿Sí? Esa distinción tenía él, ¿no? Un día también entra a robar a alguien al ashram, entra un ladrón, y los alumnos, los karma yogis, los que viven allí en ese ashram, lo encuentran al ladrón y entonces lo presentan ante el swami. Le dicen, swami, encontramos a esta persona robando. Y el swami entonces va y habla con la persona, no llama a la policía, sino que se queda hablando con esta persona de por qué está robando, de qué le sucede, y que bueno, igualmente esas cosas que se ha robado, pues que ya prácticamente ya lo hizo, pues bueno, se las puede llevar, pero que de por sí no tienen más cosas más valiosas que eso, y le da un libro, ¿no? Le da conocimiento. Y le dicen, lo más valioso que te puedas llevar de este ashram no son esos objetos que te acabas de robar, sino esto. Entonces, a lo que se había robado le encima el libro. Este ladrón, bueno, se va y luego al poco tiempo vuelve y se vuelve discípulo del Swami. Y así pasan muchos eventos, y es por eso tan importante estudiar toda la vida, todas las pequeñas cosas que va enseñando Shivananda en su trayecto y en su camino. Él se plantó, se quedó allí en Rishikesh. Antes de Rishikesh viajó un poco por el norte de la India, pero en sí no salió como tanto a otros lugares. Él sabía que su misión era quedar ahí, sostener. Fueron sus discípulos los que ya con esta ansia un poco más volátil, desde su naturaleza, lo que hablábamos ayer, los doshas en Ayurveda, están invitados los online después a profundizar en el Ayurveda. Hablamos de doshas, hablamos de características, de condiciones naturales a nosotros. Cada persona tiene
una condición tanto física como mental designada un dosha, ¿sí? Que lo designa un dosha. Entonces, Swami Shivananda diríamos que es un médico ayurvédico y que al mismo tiempo es un kapha, ¿sí? Tiene en su predominancia kapha, que es tierra, sostén, se queda allí. En su apariencia física también lo vemos como un kapha, grande, gigante. Y luego, perdón, sus discípulos entonces también tienen otras características. Entonces está Vishnu Devananda, que entonces sería más pita. Inclusive Vishnu, que sería el que está allí, él participó en el ejército, ¿sí? Tiene otra condición diferente. Es un pita, se puede enojar con facilidad también si está en desequilibrio. Hay muchas controversias también con este Swami. Entonces, cada discípulo es diferente. Pero volvemos a de dónde viene la enseñanza. La enseñanza de cada discípulo no es de discípulo. La enseñanza de cada discípulo es ¿de quién cree? ¿De Shivananda? No, tampoco es de Shivananda. Y Shivananda decía, no es mi enseñanza, yo no estoy creando absolutamente nada. Todo el conocimiento ya está creado, yo solamente estoy practicándolo. Porque él toma la filosofía de Oriente, él toma el budismo, él toma también la referencia de Jesucristo, él toma todos los aspectos y los integra. Y él dice que simplemente los practica todos, porque está tan interesado en todos, encuentra tanta verdad y belleza en todo, que no tiene otra opción que practicarlos todos a la vez. Sus discípulos entonces no van a difundir el mensaje de Swami Shivananda, sino que van a difundir simplemente la práctica y el mensaje que va y que Shivananda ha estado organizando y ordenando con el paso del tiempo. Shivananda traduce muchos libros, demasiados, y los traduce justamente al inglés. Entonces también es muy criticado por eso, porque claro, estábamos aquí en esta confrontación y tú te pones, te vistes como un británico, escribes como un británico, te ves como un británico, como que hay algo sospechoso aquí, pero no es un británico. Y él dice, lo que pasa es que yo sé que es en el idioma en el que más personas van a tener acceso. Y es verdad, ¿no? Tuvo verdad. Yo sé que si dejo los textos en sánscrito, esto no va a llegar. Y yo siento que el conocimiento es el mejor regalo, el mayor bien que se puede dar a la otra persona. Después de su experiencia de médico lo supo. El conocimiento es el que te hace libre, el conocimiento es el que te sana el cuerpo, no un médico, no yo, no un gurú, es el conocimiento, lo que puede salir dentro de ti, de tu interior, lo que va realmente a sanarte, lo que va a ser tu medicina. Entonces de allí los demás discípulos este mensaje lo comparten, ¿no? Conocimiento, solo conocimiento, conocimiento. Y cada discípulo lo hace de alguna manera. Entonces hay discípulos que son más imperativos, ¿no? Con mucho más energía, como Vishnu Devananda, que se montó en un avioncito. Él mandó construir una avioneta y se iba en la avioneta a lugares muy peligrosos y ahí tiraba flores y veía las noticias. En este lugar hay guerra, a ese lugar se iba, en la avioneta. En una avioneta que construyeron en un garaje. Ese era el fuego. Otro discípulo era más bien como Bhakti, de la devoción, entonces crea otra escuela y asimismo empieza a difundir esto, ¿no? Pero todo viene del mismo conocimiento, de la misma energía que Shivananda dice que ya está, que simplemente tenemos que recordar y practicar constantemente. Entonces, bueno, esta manera práctica de ver el mundo de Shivananda, porque al traducir, al simplificar, al reducir, también le decían, bueno, tú estás quizás deteriorando un poquito todo lo ancestral y milenario que hemos aprendido. Y Shivananda decía, no, pues, por el momento es la única manera en que podemos aplicarlo. De nada nos sirve que 10 personas lo hagan muy bien y que miles de otras personas que necesitan esta medicina no tengan acceso. Él lo veía así. Él creó la primera, por así decirlo, escuela pública de espiritualidad, ¿no? Entonces ahí con cosas gratuitas. Y para recordar, entonces la síntesis de la síntesis de la síntesis es sirve, ama, da, purifícate, medita y realiza. Esa
sería la enseñanza de Swami Shivananda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren aportar o saben algo que quieran compartir. Bueno, entonces vamos a finalizar, nos sentamos. Ay, gracias. Por eso vamos a ir, ¿ves? Entonces, bueno, anuncios. Hoy a las 10 de la mañana en Atman Yoga van a hacer una actividad muy linda. Van a hacer yoga y la verdad yo tampoco sé muy bien. Ah, muy importante. Bueno, entonces se va a dictar una clase muy especial en Atman Yoga, entonces a las 10 de la mañana, ahí muy puntuales, vayan, están súper invitados. Y bueno, los próximos actividades que tenemos aquí en el ashram, están invitados a venir cada fin de semana, es la inmersión profunda en yoga, canto y danza. Esto dura creo que 6 días y va a ser muy lindo, 6 días aquí, imagínense cantando, bailando, pues haciendo yoga, practicando o experimentando lo que es el yoga. Y esto es el 30 de septiembre. Luego tenemos profesorado de niños ya para octubre, entonces muy ahí pendientes. Y el próximo retiro es el retiro de pensamiento positivo, que es uno de los 5 principios, de hecho el último, muy importante principio para poder experimentar la sadhana y mantenerla en el día a día, ¿no? Que no sea posible. Mindfulness y silencio también va a ser en el siguiente fin de semana. Sabiduría ancestral y ceremonia de cacao. Y también yoga y dharma, esto todo en septiembre. Es decir, en septiembre tienes el retiro de silencio, sabiduría ancestral y dharma, para que encuentres más cercanía a tu propósito. Y ahora si quieren tener una clase de Hatha Yoga en vivo, entonces pueden quedarse, esperar un ratico y se conectan a las 8. En YouTube, listo. Bueno, cerramos los ojos. Relaja el cuerpo. Escucha otra vez el río. Cómo cambió el sonido durante este tiempo que estuvimos sentados. Cómo se vuelve imperceptible a la mente durante todo este tiempo, pero aún así nos acompañó. Así es la voz de Dios. Cuando nos detenemos, podemos volver a escucharla.